Llena mi ser de tu amor sin fin, tu espíritu aviva mi interior. Quiero vivir para tu honor. Oh, lento de vida, sopla en mí, llena mi ser de tu amor sin fin, tu espíritu aviva mi interior. Quiero vivir para tu honor. La 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 Cuando el camino difícil es, cuando mi alma sedienta está, tú me sostienes, me das poder, tu gracia me vuelve a levantar. Aliento de vida, sopla en mí, llena mi ser de tu amor sin fin, tu espíritu aviva mi interior. Quiero vivir para tu honor. Aliento de vida, sopla en mí, llena mi ser de tu amor sin fin, tu espíritu aviva mi interior. Quiero vivir para tu honor. Bueno, sí. Pues una bendecida tarde en el lugar que se encuentren, bendecido Shabbat, eh, inicio de la semana 5. Me perdonan, me disculpan, 6 si estoy mal. Estamos grabando antes de Shabbat por cuestiones de eh, conexiones y para evitar convenientes, pues hemos decidido hacer una grabación para que no se vaya a perder pues la videollamada y la conexión. Mi nombre es Wilmer Rocha, mi familia Rocha Marroquín, mi esposa Jessica, mis dos preciosos hijos. Les desean un bendecido Shabbat desde Canadá. De antemano, un gran cordial saludo a toda la comunidad de las dulces instrucciones del Padre. Un perdón si de alguna manera, y valga la redundancia, volverlo a repetir después del tiempo, los que me conocen de antes, de dónde venimos y cómo el Padre nos ha traído en su misericordia, sin duda alguna, por todo lo que haya pasado. Eh, Algo que quisiera hablar y es de el espíritu y la verdad. El espíritu y la verdad, eh, cuando estamos estudiando pues nuestro camino hacia Shavuot, contando semanas, Shabbat tras Shabbat, semana por semana. Pues precisamente en Hechos 1:2, es que eh, decimos, después del tratado que está haciendo Lucas para Teófilo, vemos ese conocimiento que recibimos por parte de la escritura de este hecho que, aparte de profético, pues sigue cumpliéndose hasta nuestros días, ¿no? Que es
la venida del aliento santo o la visita del aliento santo, la morada del aliento de santidad en el creyente. Y pues cuenta Lucas que en el primer tratado Teófilo describe acerca de todas las cosas que Yeshua comenzó a hacer y a hacer y a enseñar. Ya saben que no es solamente escuchar, el escuchar es hacer, poner por obra, hasta el día que fue recibido arriba en lo celestial. Obviamente, y no después de dar mandamientos por medio del aliento de santidad. Esto es lo que se habló muchas veces en los profetas. Vamos ahí a Jeremías, precisamente a ver estas cosas. Em, Después de recibir mandamientos por el aliento santo. Muchos de nosotros, pues, claro, evidentemente hemos venido de movimientos religiosos de una manera u otra y pues hemos estado en ese ir y venir entre tejer de tantas cosas que el Padre nos lleva y nos trae hasta que encontramos su aliento, el aliento de la verdad, el espíritu de la verdad. El espíritu de la verdad, vamos a ver que, o bueno, nosotros sabemos que es el aliento que nos recuerda las palabras que precisamente nuestro maestro nos enseñó y que nos recuerda no solamente la obra de redención, la obra de justicia que el Padre hizo por medio de Yeshua, para que nosotros alcancemos redención, no por nuestras propias obras, sino porque es gratis, para que todos estemos sujetos a su favor, a su grandeza, a su misericordia. Y no por obras, pues para que precisamente nadie diga, yo sí soy algo. Precisamente a esto quisiera apuntar y precisamente a esto pues quisiera hacer a colación. En Primera de Corintios 8:2 leemos, sin duda, el que cree que sabe mucho, en realidad no sabe nada. Y muchas de las veces cuando empezamos a ver lo que es hechos, los mandamientos por medio del Ruach, pues sabemos que eso fue lo que se le dio a los apóstoles como promesa para que la presencia divina morara de nuevo con la humanidad y poder entonces el recrearse con su creación y su creación con su creador, ¿no? Eh, Mucho de lo que se habla en el cumplimiento del Ruach HaKodesh es que eh, ese, la omnisciencia que tiene el Padre en, en, en conocimiento sobre todas las cosas porque proceden de Él y existen por Él y son para Él. A Él es el esplendor por siempre y nuestro corazón lo conoce, nuestra mente lo reargulle y nuestro aliento lo recibe porque sabemos que existe y que son, Él es la superioridad de todas las cosas. Romanos 11:36 destaca que las cosas proceden de Elohim, lo que implica su conocimiento, su dominio sobre todas las cosas, ¿no? Salmo 139 describe el conocimiento infinito del Todopoderoso sobre la creación y sobre la humanidad, etcétera. Hay muchas cosas y pues, ¿quién mejor que el Padre para que nos enseñe? Y obviamente recordándonos las palabras del único Maestro, nuestro Salvador, nuestro Redentor, nuestro Cohen Hagadol, que está ministrando en lo sublime. Eh, Siempre que venimos a Shavuot o estamos caminando a Shavuot contando semanas, pues precisamente recordamos algo de como ya nadie enseñará a su hermano, ya nadie enseñará a su hermano. Hasta el día en que se lo llevaron arriba, después de habernos dado mandamientos por el aliento de santidad. Y nosotros creemos que esto ha pasado en nuestras vidas, en las vidas de muchos hermanos y, y a los enviados que había escogido. Eso precisamente sigue pasando hasta el día de hoy. Nosotros somos muchos dentro de las naciones escogidos para ser enviados y pues para ser discípulos para el Mesías. ¿Qué vamos a enseñar? Que crean y ya, o que crean y hagan, así como está escrito en la carta de Santiago a Jacob. Dice, no sean solamente oidores, sino también hacedores. Me perdonan el parafraseo. Y esto lo vemos en Hechos 1:2, como lo estamos leyendo.
hace referencias también aquí a estos versículos, Hechos 10:38. Vamos a ir por allí rapidito. Hechos 10, capítulo 38. Y en Hechos 10, capítulo 38, pues recordamos precisamente eh, esta morada, de la morada del Ruach HaKodesh sobre los gentiles. Respecto a Yeshua de Nazaret, como Elohim lo ungió con el aliento de santidad y poder, este anduvo haciendo el bien y sanando a los oprimidos. Eso es cumplir la Torah, ¿verdad? Eso es cumplir la Torah. Esto es cumplir el absoluto de la Torah. Y esta es la manera como se liberan, se sana, se hace conquistar el reino de los cielos, no solamente nuestras vidas siendo como ministros para Elohim, sino también para ministrar a aquellos que necesiten. Y no tienen necesidad de ellos de aprender. Simplemente nosotros tenemos la responsabilidad de saber si están oprimidos, si tienen hambre, si tienen frío. Nosotros tenemos, si tenemos lo suficiente, la responsabilidad de hacer el bien, sanar y ayudar al necesitado, al que está cojo, darle una mano. Y no necesariamente físicamente, sino espiritualmente, si tú ves que de pronto está ahogado con algún dogma o está desahuciado con una especie de conocimiento que no hace más que transgiversar su instrucción, y obviamente eso hace que el aliento de santidad pues no more porque ya hay un espíritu no de verdad, que es lo que estamos hablando, sino un espíritu de error. Y que ese espíritu de error precisamente lo que hace es ir en contra de lo que hace el aliento de la verdad, que es llenarnos de la plenitud de la ajaba del Padre, porque Elohim es amor, es consideración, es misericordia, es paz, es benignidad, es salud. Por eso nuestro maestro se llama Yeshua, o de su nombre hebraico, Yehoshua, que es salvación o salud del Todopoderoso, del Eterno. Bueno, vamos a Jeremías 31:27 eh, y vamos a mirar que obviamente cuando vamos a Jeremías, pues recordamos la confirmación del pacto, pero muchas veces decimos y leemos es esto, ya nadie enseñará a su hermano y venimos a lo que está pasando en nuestros días. ¿Nosotros de quién aprendemos? Nosotros aprendemos de los otros hermanos, nosotros aprendemos de los otros dones que el Padre ha dado a los hermanos para que nos instruyamos. No estamos aprendiendo de una casa de instrucción, no estamos aprendiendo de una yeshiva, no estamos aprendiendo de una iglesia, no estamos aprendiendo de, de una escuela de instrucción, un limud, como dicen muchas veces en el Estado de Israel, ¿no? No, estamos aprendiendo del Padre, todo proviene del Padre, por eso empezamos precisamente por ahí, porque los mandamientos se dan es precisamente por medio del Ruach HaKodesh. Por mucho que quieran apuntar a la Torah, todo tiene que primero provenir por medio del aliento de santidad, porque hay un peligro de caer en la letra. Y si nos volvemos a caer solamente a obedecer mandamientos por letra, ya el espíritu del mandamiento se pierde. Ya no tiene vida la instrucción, ¿no? Eso todo lo dice la carta a los Gálatas. Y dice Jeremías 31:34, Jeremías versículo 34, capítulo 31, y no enseñará más cada cual a su prójimo y cada cual a su hermano, diciendo, conoce al Padre porque así es, este es su nombre, este es el nombre de su Hijo, estos son uno, dos, tres, la Torah es aquí, es asado, circúdate así, el tzitziot, ¿no? La oración, congrégate, no te congregues, etcétera. Todos me conocerán desde el más pequeño hasta el más grande, y eso quiere hacer referencia tanto a los niños como a los que vamos creciendo poco a poco, paso a paso, dejando la leche alterada y empezando a crecer en discernimiento y sabiduría, así como creció nuestro Señor. Dice el Padre
porque perdonaré su maldad y no me acordaré más de sus pecados. Entonces esto va junto con pecado, perdón, junto con pegado, me perdonan, tengo un poquitico de sinusitis y me siento un poquito ahogado, pero esto es junto con pegado en lo que es la renovación del pacto. Y tiene que ser tan presente en nuestras vidas y tiene que ser tan fluyente para que nosotros entendamos que sí, si estos días se cumplieron para la casa de Israel y con la casa de Judá, también, como lo vimos en Hechos 10, se cumple a nosotros, para nosotros también. Que el Padre nos está enseñando, no importa de dónde venga la instrucción. Y que si alguien se siente que sabe mucho, pues es como que no sabe nada, porque de nada nos sirve a nosotros llenarnos de instrucción si no hay aplicación. Si no hay aplicación, resuenas y estás como un vacío, pues prácticamente, ¿no? Falto de amor. En Jeremías 33:21, leemos acá, no sé, casi, vamos a cambiarle el color para que se vea. Oh, sí. 22, 31, 22. La hija descarriada, pues obviamente el remanente, cuando andarás errante, pues el Padre va a crear algo nuevo en la tierra, algo nuevo. Una virgen limpia, purificada, y el varón que va a ser cortejado por la mujer. La mujer va a buscar a su varón. La virgen, el remanente, iba a hallar a su amado, a Yeshua, ¿no? Y así dice pues él, el Adonai Tsebaot, Elohim de Israel, cuando yo haga volver a sus cautivos, no se volverá a decir en Judá y en sus poblados, el Padre te bendiga, morada de justicia, monte de santidad. Y pues ya saben, el monte de santidad de él es el monte de Sión, de donde salió la ley, precisamente la ley no salió en Jerusalén, la ley se dio allá en el Sinaí, y el Sinaí es una representación física del monte de santidad, que es el monte Sión, el que se le da a Daniel. De ahí vino la instrucción. Y de Jerusalén sale la instrucción de cuál? La Jerusalén que estaba allá en Israel, lo mismo, aunque pasó y fue necesario que empezara por Jerusalén y Samaria, va hasta los rincones de la tierra. Y cumple también con eso que pasó con Daniel, una montaña que cubrió toda la tierra y es el reino de los cielos, esparciéndose, salvando, entregando, formando, reconstruyendo, liberando, sanando, etcétera, etcétera. ¿No? Saciaré el alma cansada y satisfaré a tu alma entristecida. He aquí que vienen días, versículo 27. He aquí vienen días, dice el Adonai, que sembraré la casa de Israel y la casa de Judá. ¿Con qué? Con simiente de hombres y con simiente de bestias. ¿Qué está diciendo acá? El Espíritu, la verdad, prometido por Yeshua en Hechos 10:38, como lo vimos, lo acabamos de leer, rapidito lo acabamos de retocar, em, pues esto es lo que se le reveló a Pedro. En verdad comprendo que el Padre no hace acepción de personas, personas, y eso va junto con pegado, eso va junto con pegado, ¿no? Lo que estamos viendo acá de que en Jeremías 31:27, perdón, Jeremías 31:27, para que lo tomen, lo anoten, lo coloquen con fosforiloco, y eso va junto con la renovación del pacto, el nuevo pacto escrito en nuestra mente, en nuestro corazón, la promesa, el aliento de santidad, mire, con simiente de bestias. Esto va con Hechos 10, Hechos capítulo 10, versículo 38. Y de adelante, entonces, todos los discípulos empiezan a caminar más allá de Samaria. Pablo y toda su instrucción a las iglesias al punto de querer ir a España.
porque habían creyentes en España, ¿no? Em, el versículo 38 de Jeremías 31, vamos más abajito, déjenme mirar por acá. Entonces, yo creo que suficientemente claro que la presencia del aliento santo y esos frutos de santidad, aquí el fruto del aliento santo, pues es precisamente lo mismo que se le había presentado a los discípulos. Eso que miramos en Hechos 10, en Hechos 1:2, que es lo que al Mesías vino a dar sanidad a su pueblo y el pueblo escogido, a los que Él esté llamando, a los que Él esté escogiendo entre las naciones. Y son los mismos frutos que tenemos que entregar hoy en día, acordarnos de los necesitados, así como fue encomendado Pablo. No me acuerdo el versículo, pero los discípulos, una vez terminado el concilio en Jerusalén de los apóstoles, los únicos que tuvieron autoridad, fueron los que encomendaron a Pablo de que se acordaran aún en su camino de predicación, que se acordaran de los pobres, ¿no? Como para poder querer vivir hoy solamente de la palabra y creer que la palabra es una especie de beneficio. Los que me escuchan me saben, yo promulgo y soy votante y muy señalante de cualquier clase de grupo o cualquier clase de persona que ponga links o que ponga alguna especie de beneficio de parte de la palabra. Ellos no tenían esas necesidades, el que les ofrecía de amor, de caridad, de regalo, de bondad, pero no tenía ninguna especie de estar pidiendo. El que le daba de amor y muchas veces eso ni se tiene que preguntar. Pero yo creo que el contexto hoy en día esto se ha tergiversado lo suficiente y muchos creen que por estar uno hablando de la palabra, compartiendo de la palabra, ya uno tiene derecho a recibir. Imagínese todos los profetas y los apóstoles que lo que querían recibir lo miraron de lejos. Lo que querían recibir lo miraron de lejos. Y muchos hoy en día creen que lo que deben de recibir es por lo que están hablando. Pero bueno, como les decía más adelante en Hechos, en Jeremías 31-38, vamos a ver un versículo donde están estas dos palabras. Vamos a volver a esta diapositiva en un momentito. Por el momento vamos a ir a Jeremías 31-38. Déjame por acá. Jeremías 31-38. Otra vez. He aquí que vienen días, hablando del mismo tiempo profético, dice Adonai, en que será edificada la ciudad del Padre, la ciudad de Adonai. ¿Qué será Jerusalén? ¿Qué será la Jerusalén celestial? ¿Cuál de las dos? ¿Qué edificó el Mesías? ¿Qué templo construyó el Mesías? ¿Qué templo acercó el Mesías? Desde la torre de Hananael hasta la puerta del ángulo, hasta la puerta del ángulo. Bueno, y si quieren leerlo inclusive más atrás, así dice Adonai, si los cierros pudieran ser medidos arriba, y mire lo que está haciendo, a lo que está apuntando, a lo que está haciendo referencia, para que como que entendamos si es que es aquí o qué, o a dónde es que está apuntando. O se exploraran los cimientos de la tierra, lo profundo, lo de abajo, desde lo más alto, los cielos de los cielos, o lo profundo, el Seol, la Gehenna, lo bajo de la tierra. Entonces también yo desecharía la descendencia de Israel por todo lo que hicieron. Pero dice, no, ¿sabes qué? La voy a reconstruir, la voy a edificar. ¿Cuántas veces te quise traer como la gallina cría sus pollitos? Y no quisieron. Eso no quiso decir que si hubieron israelitas que creyeron, no solamente los que estaban en Jerusalén, los que estaban en Judea, los que estaban en Samaria y más allá, Ponto, Galacia, Bitinia y todo lo que dice más adelante en Shavuot,
seguro que lo vamos a poder estudiar. Y aquí vienen días, lo mismo que está diciendo acá, y aquí que vienen días en los cuales hay un nuevo pacto, y aquí vienen días en que sembraré la casa, he aquí viene, Iné, así como Iné, Seja Elohim, he aquí el Cordero, pues también se cumplió. 30 y, ¿estamos qué? Perdón, 38. Sí. Aquí vienen días, y esto es muy importante a veces entenderlo en los hebraísmos, para los que les gustan los hebraísmos y mirar estas cosas. Dice Adonai, en que será edificada la ciudad de Elohim, desde la torre de Hananael. Este Hananael, como lo vimos, como lo vimos, significa, aquí arribita lo vamos a tener, Hananael, esto está en inglés, pero se tenía como una de las torres más altas de Jerusalén. Referencia en Jeremías 31:38. También tenemos una referencia en Zacarías 14:10, Nehemías 3:11, 12:39. Y está llamada probablemente como el constructor, por el constructor, y ese Hananael significa Elohim ha favorecido. Hanán, Yohanan, el mismo Yohanan, pero Hanana él. El poderoso ha favorecido. Elohim ha favorecido. El nombre de una torre de Jerusalén era una de las torres más altas de Jerusalén. ¿Ok? Entonces, volvemos al texto. Volvemos al texto y dice, aquí vienen días que será edificada la ciudad del Padre desde el favor de Elohim hasta la puerta del ángulo. Obviamente, cuando estamos hablando desde el favor de Elohim, estamos hablando desde lo alto. Esto va junto con pegado. Otra vez, hasta la puerta del ángulo. ¿Hasta dónde descendió el Mesías? ¿Hasta dónde descendió el Mesías para edificar un templo para el Todopoderoso, para poder dar salvación, aunque aún a los que estaban en el Seol, y llevar cautivo a la cautividad? Hasta el Seol, que es la puerta del ángulo, el ángulo de la casa, la puerta, y mírense, la puerta del ángulo es una puerta que está sentada desde las llaves, porque tiene las llaves del Seol, hasta lo más excelso, que es a la diestra del Padre. Esto tiene que traer, esta puerta, o la esquina, porque la puerta pues es Él, pero para que vea que Él tiene la potestad de los cielos y de la tierra, dicho en otras palabras. Obviamente nosotros, estoy parafraseando, no sé en qué parte de toda autoridad se me ha dado en los cielos y en la tierra, una vez que Él es resucitado, una vez que es levantado entre los muertos, una vez que Él es, em, viene y trae todo lo que había sido cautivo por la muerte desde los tiempos de Noah. Entonces esa esquina que estamos leyendo, la puerta del ángulo, pues evidentemente esa esquina es de objetos cuadrados, la Jerusalén celestial, esquina del gobernante o el jefe, según lo que vemos acá. Este es el Ginicios, es un hebreo caldeo, y dice el femenino 64-34, ángulo por implicación, un pináculo, figurativamente un jefe, baluarte, esquina, soporte o torre. Aquí me quedó cortica torre. Aquí está más extendido, obviamente con las referencias. Y entonces podemos ver precisamente que eh, cuando la presencia divina baja las cuatro esquinas sobre la tierra y empieza a purificar todo lo que vemos en Pedro, en Hechos 10, pues empieza prácticamente a unificar cielos y tierra por medio del aliento de santidad. Por eso es que el Mesías dice, rogaré por otro consolador, ¿no? Porque evidentemente él tiene que también estar ministrando en lo más alto, en lo sublime, pero mientras tanto también tiene esa presencia por medio del aliento de santidad. Moraremos los dos en él, ¿no? Y pues evidentemente entramos
a la presencia del Madre por medio de Yeshua. Él es la puerta, Él es la puerta, Él es la cabeza del ángulo. Estas referencias que están aquí son todas las referencias, podrían haber más, seguro que sí, los hiperlinks, las referencias cruzadas que pueden entender de lo que es la esquina del ángulo. La más referente, pues este Salmo 118, vamos a verlo rapidito. O bueno, leamos aquí arriba lo que estaba diciéndole, que esto representa la unidad, que nosotros somos toda una congregación por medio del aliento de santidad. Evident- Evidentemente empieza por medio de la familia, en sus hogares, cada uno con su esposa, con sus hijos. Y que si esto no está en orden, y no al orden mío, sino al orden delante del Padre, el varón respetando a su varona, a su esposa como vaso frágil, la varona haciendo ese, esa representación de corona para su marido. Un varón no es varón si no tiene su corona, o bueno, un rey no es rey sin su corona, y una corona no es corona sin su rey. Es una especie de alusión que yo les enseño a mi familia, a mi esposa, a mí, que yo en un tiempo pues siempre les enseñaba a ellos, mi esposa es mi corona, y sin mi corona no puedo ser rey, no puedo gobernar, no puedo triunfar delante del Padre. No es bueno que el varón esté solo. Bueno, hay mucha instrucción en esto, pero en esto empezamos a ver que la quejilá, la congregación empieza es en casa. Y toda la instrucción que empieza es en casa, por los suyos. Entonces leemos aquí a mano derecha en 2 Crónicas 25:23. Entonces Joás, rey de Israel, capturó a Bet-Shemesh, a Amasías, rey de Judá, hijo de Joás, hijo de Joacás, y lo llevó a Jerusalén, y derribó la muralla de Jerusalén desde la puerta de Efraín hasta la puerta del ángulo, 400 codos. Esta puerta recibe también el nombre de la puerta de la esquina o la puerta del ángulo, o esa esquina representa Panaj, la puerta de la, se podría decir, se podría insinuar, y esto sí ya es una inferencia de la presencia, porque Pinaj es también en cierta parte eh, alguna alusión a la presencia, según el hebreo, pero no necesariamente. Es solo una inferencia, no necesariamente hay que ponerlo de esa manera. Pero bueno, representa para nosotros la restauración de la fortaleza, de la unidad, de la congregación, del templo de la Jerusalén celestial. Por eso es que Pedro, perdón, dice nosotros edificados como piedras vivas, ¿no? Más adelante creo que lo podemos ver. Y en hebreo, Panah define un término como un ángulo, como una oportunidad, una tendencia, cambiar de dirección. Lo que dice Panah representa el apogeo, la cúspide, la corona. Y obviamente la piedra del ángulo, la de la esquina, representa aquí, esta que ustedes están viendo acá. Vamos a ver si se ve un poquitico más por acá, si la ven, para que la vean. Esa es la piedra del ángulo. No necesariamente era una esquina, aunque eh, eh, se puede entender también que era, pues, la esquina porque, pues, es la fundación o el último rincón de lo que se está buscando. Y como vimos en Jeremías, desde los cielos hasta lo más profundo de la tierra, es un morfismo, es una ideología, es una analogía, desde lo más alto hasta lo más profundo. Lo más alto es la torre de Jerusalén, lo más profundo la esquina. Y obviamente, pues entonces es esa unidad de lo que está buscando el Padre por medio de su congregación y al regocijarse otra vez con su creación. Salmo 118:22. Vamos para allá para no empezar a demorarnos tanto. No me gusta demorarme tanto a mí. Salmo 118, y el que lo haya leído sabe muy bien lo que vamos a hablar sobre este salmo y lo que representa. Em, Salmo 118:22. Y todo lo que viene manifestado en el Brit Hadashah,
La piedra que se echaron los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo, ¿no? Y pues, ¿qué podemos decir? Una vez que yo tengo un versículo aquí, a mí me gusta decir, de parte de Elohim es esta, y admirable hasta nuestros ojos. Este es el día que hizo el Padre, alegrémonos y regocijémonos en él. Sálvanos ahora, te rogamos, haznos prosperar ahora. Y prosperar no es dinero, ¿eh? Prosperar no es cosas físicas, pero el que anhela cosas físicas, pues dan cosas físicas, ¿por qué no? Pero que después tenga presente que la bendición que escogió fue un plato de lentejas, ¿no? Bendito el que viene en el nombre del Señor. Desde la casa del Todopoderoso lo bendecimos. Él es el Padre, les ha dado la luz, a las víctimas de la fiesta solemne los cuernos al altar. Bueno, lo interesante es que cuando se hace alusión a la piedra deshecha, la piedra que se echaron los edificadores, porque era una piedra para la esquina, ahora venía a ser la cabeza del ángulo. Y esto va junto con pegado. Por eso tenemos que ir pensando que esa piedra que fue para poder poner una fundación en una esquina, como una piedra angular, ya no es una piedra angular. Era la piedra que venía a ser el soporte de la cabeza del ángulo, como la imagen que acabamos de ver. Eh, ¿No? Como acabamos de ver acá, para que tengan un poquitico más de percepción. Ahí está. Ya no iba a ser en la esquina, ahora iba a ser la piedra del ángulo. ¿Por qué la piedra del ángulo? Porque sin esta piedra todo se iba a echar abajo. Y esta piedra era la que sellaba prácticamente o la que daba la armonía tanto al ángulo como el sustento a las dos vigas, que las vigas, las piedras eran como columnas, como dice Pablo, que las columnas iban a ser los apóstoles. Bueno, y lo vemos también en las piedras, en las cartas, ¿no? Pero bueno. Salmo 118, 22, Isaías 28, 16. Pues me peleé el por acá. Isaías capítulo 28, versículo 16. Obviamente, una piedra de fundamento en Sión. ¿Qué? Jerusalén, otra vez. Jerusalén, ¿de dónde salió el Mesías? ¿De dónde vino el Mesías? Ah, sí, es que salió de Jerusalén, allá, Betlehem. Y por eso tenemos que mirar el Aviv y la cebada tiene que ser la de Jerusalén. ¿En serio? Estamos nosotros atados a un mandamiento en letra para saber que el año nuevo se designa solamente por un testigo en la tierra. Yo no creo que sea así. Hay muchos testimonios de lo que el Padre designa cuando es el año nuevo. Y hay muchos que se cuelgan de esto y por eso estoy haciendo alusión a esto, que es que de Jerusalén saldrá la Torá y la salvación de Sión. Perdón, pero fue una piedra cortada no por manos de hombres. ¿Por qué a veces la selectividad de los textos sirve tanto para el mesianismo, pero es porque han sido enseñados del judaísmo? Y entonces todo lo que tiene que ser referente a la Torá tiene que apuntar a Jerusalén. Pero no estamos ya sobre un monte literal, como para estar apuntando los mandamientos en el Sinaí. No deberíamos llamarnos monte Sinaí, deberíamos llamarnos monte de Sión, de santidad. Pero bueno, eso ya es la opción y el entendimiento o la teología o la percepción o el discernimiento pues que cada uno tiene sobre la escritura. Lo digo como comentario muy propio, es lo que yo pienso. Si ustedes piensan igual, pues bendito sea el Padre. Si no, pues también bendito sea el Padre. No tiene que ser es que no es cuestión de pecado, fíjese. Si alguien quiere entender que de una manera u otra es así, pues que lo goce, pero que no se agarre en resentimiento contra su hermano.
Y eso tiene mucho más que ver con los verdaderos fundamentos de lo que son el fruto del Ruaj y la unidad en el Padre, ¿no? Entonces, los copistas burlones que gobiernan el pueblo de Jerusalén, y fíjese, lo acabamos de decir, oigan la palabra del Todopoderoso. Habían dicho, hemos hecho un pacto con la muerte y con el Seol, tenemos alianza. Cuando el azote pasa, bueno, 28:16, sí, cuando pase cual torrente no nos alcanzará, ya ellos estaban salvos, porque hemos hecho de la mentira nuestro refugio. Dale, como que tienen un espíritu de error, no es el espíritu de la verdad, ¿no? Y de la falsedad nuestro escondijo. De la falsedad es porque son máscaras, porque son hipócritas, porque no es a la palabra, la verdad, la que todo lo pone en evidencia para bendecir, para salvar, para edificar, no para destruir, no para pisotear, no para pasar por encima. Ojo, que eso lo hace es el orgulloso, ¿no? El jactancioso, el escamoso. Acuérdense de David y Goliat. Por tanto, versículo 16, Adonai Elohim, dice así, el Señor Todopoderoso, Adonai Elohim, he aquí yo pongo por fundamento en Sión una piedra. ¿Quién la puso? ¿Quién la puso? Piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable, el que crea no será conturbado. Pondré la justicia por cordel, ojo, porque esto es importantísimo. La justicia, eso es lo que se le había olvidado a los religiosos, lo que se le olvida constantemente al religioso. Y que la Torá, toda la Torá, tiene que ver a la justicia, a la misericordia, ¿no? Eso tiene que ser como el oro, el cordel, mire, como por cordel, y la rectitud por plomada. ¿Qué está haciendo? Un templo, construyendo un templo, ¿con qué? Con la justicia y con la rectitud. Con la justicia y con la rectitud. Eso que está haciendo el Mesías por medio del aliento santo para nuestro Padre Celestial, somos todos nosotros. Nosotros somos lazos de justicia, cordeles de rectitud, plomadas de rectitud, perdóneme. El granizo arrasará vuestro refugio de sus mentiras y las aguas hallarán su escondijo. ¿Sí? Bueno, clarito. Mateo 16:18. Evidentemente, si usted va a unas referencias cruzadas, estoy seguro que estaré por ahí. A ver, fíjate, a mí no me salió. Bueno, acá el 16. No, no salió. Mateo 16, versículo 18. Y miren, la levadura de los fariseos. Si se están dando cuenta que todo apunta hacia un lugar, apunta a desechar algo para poder construir otra cosa por medio del aliento santo, dejando la religiosidad, levadura de los fariseos y los saduceos, porque los saduceos eran otra cosa hermosa para el Satán, ¿no? Pero le confiesa a Yeshua que él es el Mesías. Cuando llegaron a la región de Cesarea Filipa o Cesarea de Filipo, Yeshua preguntaba a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo de Hombre? Ellos dijeron, uno es el Juan el Bautista, otro Elías, otro Jeremías, o uno de los profetas. Se levantó otra vez, pero no creían en la resurrección. Y les dice, ¿y ustedes quién creen que soy yo? Y ya le habían dicho que él era el rey, ¿no? Respondió Shimón Kefa, tú eres el Mesías, el hijo del Elohim viviente, el Ben Elión. Tú eres el Mashiach Ben Elión, Ben Elión Hayí, bueno, el Dios viviente. Y le respondió Yeshua, bendito eres, Simón Bar Yoná, el mensaje, porque no te reveló carne ni sangre, sino el Padre que está en lo sublime. Yo te digo que tú eres Kefa,
y sobre esta roca edificaré, construiré mi congregación, y las puertas del Hades, del Seol, del infierno, no prevalecerán contra ella. Para, antes de seguir adelante, muchos comentarios dicen que sobre esta roca, quiere decir a lo que respondió Kefa: tú eres el Mesías, hijo del Elohim viviente. Pero lo que está haciendo también alusión aquí, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, tiene mucho que ver con esto que está aquí. Esta región de Cesarea de Filipo era la región que se llamaba Basán, precisamente también donde se le hacían todos los cultos em, cananeos a sus dioses, etcétera, a los dioses ajenos de Israel. Y está diciendo él, ¿sabes qué no? Porque una de las cosas que el Mesías hace atando a los demonios y las huestes del Seol para él poder convertirlas en bendición, despojando al pueblo de Israel de todos los males que había dejado el Satán por culpa del pecado. Lo habíamos visto, creo que en Hechos 10, 1, no, en Hechos 1, las cosas que me escribía acerca de todas las cosas que Yeshua comenzó a hacer y a enseñar hasta el día que fue recibido arriba, después de recibir, dar mandamientos por el aliento santo, a los cuales él había escogido. Ay, se me perdió. Bueno, Hechos 1, 2, 10, 38, ¿será? Me perdonan, a ver. Ustedes saben la palabra que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después de la purificación que proclamó Juan, la Tevilá, respecto a Yeshua Hanotzri, el Nazareno, como Elohim lo ungió por el aliento y poder, y este anduvo, ojo, este anduvo haciendo el bien, sanando a los oprimidos por el Satán. Y lo que nosotros vemos en los oprimidos por Satán eran todos los que han sido de una manera u otra poseídos con enfermedades, con demonios, y eso era lo que ellos molestaban en la carne a las otras personas. No solamente en la carne, también en la mente, ¿no? Mateo 16, 18. Para que se den cuenta, entonces esta roca empezó a edificarse sobre lo que era oprobio. Y para poder entender también cómo nosotros, por medio del aliento santo, somos esa unidad, somos ese cuerpo que va creciendo, que va manifestándose. No necesariamente tenemos que estar engalardonados con grandes cosas y ay, todo está bonito y son los mejores presentaciones. Viajamos, predicamos a los leones, fuimos a Nueva York, dimos la vuelta al Big Apple y como si realmente eso, pero ¿y si supiste dar bendición? ¿Y si supiste dar abrigo? ¿Y si supiste dar sustento? ¿Y si supiste? Mateo 25, Mateo 25, Mateo 25. Nos tiene que quedar eso, porque eso es lo que es unidad. Unidad es Mateo 25, señoras y señores. Unidad es Mateo 25, sí o sí. Y cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, en su esplendor, y todos los mensajeros con él, protectores, Elohim, mensajeros,
Es una palabra muy griega y no se puede entender mucho ángeles en el pensamiento griego, sino en el contexto hebraico, pero ni siquiera porque hay que pensar más con un pensamiento más en la antigüedad que ni siquiera de la, de la nueva era y todo lo que la academia ha enseñado, etcétera. Entonces se sentará en su trono de esplendor y serán reunidas delante de él todas las naciones, y se apartará uno a los otros con el pastor, colocará las ovejas a su derecha. Mira, es el juicio final. ¿Qué va a pedir? Entonces dirá el rey: Venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Edén, dirá el rey, fundación del mundo, porque tuve hambre y me dieron de comer, que tuve sed, me dieron de beber, etcétera, etcétera. Les queda de tarea. Efesios capítulo 4, versículos 11 al 13. Unidad del cuerpo del Mesías. Deme un segundito. Bueno, Efesios capítulo 4, versículo 11 y 13. Vamos a leerlos de un poquitico más atrás. Obviamente estamos en la unidad del cuerpo del Mesías. Un solo Señor, una sola fe, una sola purificación, un solo Elohim y Padre de todos, quien está sobre todos, a través de todos y en todos. A cada uno entonces, a cada uno entonces nos fue dado favor, gracia, bendición. No tiene que entenderse solamente como favor. La gracia no tiene que entenderse solamente por medio de la Torá. La gracia no es solamente lo que se entiende en la Torá. Ojo, porque esto no se dio, ese favor que vino en lo celestial no era a través de la Torá. Nos fue dada a la medida del don del Mesías. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, tomó cautiva la cautividad, dio dones a los hombres. Dones. Y el aliento de santidad en cada uno se manifiesta con un don diferente. Algunos compartimos los mismos, pero cada uno sabe muy bien que ese fruto que está ofreciendo es para el Padre. Y ninguno de los frutos se ha de menospreciar. Solamente el Padre sabrá de qué manera se manifiesta ese favor, esa gracia que da el Mesías, porque hace salir el sol a los buenos y a los malos, da sustento a los buenos y a los malos. El sol es para sustento, es para comida, para vida, ¿no? ¿Y eso qué significa? Que sino que también había descendido a las profundidades de la tierra. El que descendió es el mismo que también ascendió por encima de todos los cielos para llenar todas las cosas. ¿Cómo así? O sea que Elohim no había llenado todas las cosas. Pues si Él es santo y no puede habitar en pecado, necesitó de manifestar su única presencia para poder llenar las cosas y tener potestad aún de lo que se había perdido. Y esto es un litigio judicial que se maneja en la autoridad del Todopoderoso desde lo sublime, esa, de esa Torah que está en los cielos para poder llenar la justicia de todas las cosas. Por eso es que la Torah terrenal es manifestación o una sombra también de lo que es la Torah celestial. Aunque fue dada por dedos de los ángeles, muchas de las cosas que están en la Torah pues no van a ser necesitadas ni siquiera en un reino milenial, si es que fuera a dar por medio del Mesías, si es que se manifestara un reino milenial. Yo no soy el que creo en el reino milenial, pero hay muchas cosas que se tienen que saber entender, que la Torah va mucho más allá que un simple entendimiento literal y que sí nos enseña más muchas otras cosas. El que descendió es el mismo que también ascendió por encima de todos los cielos para llenar todas las cosas. Él mismo dio a unos
Bueno, todos estos discernimientos, dones, otra vez dones, y por eso empezaba, ya nadie más enseñará a su hermano, sino que el Espíritu de la verdad, el Ruach HaKodesh, a cada uno dará una partecita de sí, para que todos seamos como esa piedra del ángulo y empezar a poder construir el castillo para Elohim, que somos todos nosotros, ¿no? Esto lo sabe Raimundo y todo el mundo, ¿verdad? Eso no creo que sea muy lejos de lo que muchos ya sabemos. Y pues también a veces es bonito verlo a través de los profetas, recordar la renovación del pacto, cuándo empezó a hacerse todo esto, en qué posición estamos nosotros a través de la línea del tiempo, proféticamente hablando, por decirlo así, y que todos llegamos a la unidad de la fe y el conocimiento pleno del Hijo, de Elohim, un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud del Mesías, para que no seamos niños fluctuantes, zarandeados por las olas, llevados a la de arriba por cualquier viento de doctrina, cualquier espíritu de error, por la astucia de hombres que emplean con maestría las mañas del error. Viento de doctrina, téngalo presente, artimañas del error. Bueno, todo viento, bueno, sí. Sino que hablando la verdad en amor, ojo, sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todas las cosas en aquel que es la cabeza, el Mashiach. Bueno, Primera de Colosenses 12:28. Primera de Corintios, perdón. Primera de Corintios 12, versículo 28. Leemos desde el 26 como para dar un poquitico. A ver, vamos desde más atrás para poder darle sentido a la escritura y no para antes bien, desde el 22. Los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Fíjate, fíjate, los que son más débiles son los más necesarios. ¿De quién tiene misericordia el Padre? Según por allá la Torá, ustedes pueden poner versículos para que se edifiquen. Yo sé que hay mucho aquí que estudiar, pero él se alegra con los que se duelen, con los que sufren, con los necesitados y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos. ¿Mm? ¿A qué vamos a rechazar? ¿Por qué existe la necesidad de un religioso, de un oficiante que se pare enfrente de los demás y diga, yo sí me las sé todas, yo sí puedo, yo sí sé hebreo, yo sí sé griego? A ver, bájate de tu estado, ves de todo lo que tú tienes. ¿Eres capaz? Seguro que se va a ir triste. O ni siquiera dice, no, no, no. A ver, dime tú cuántos libros has escrito. A ver, dime tú, mire, vayan allá a estudiar todos los 55,000 estudios que yo tengo. Aparte de todo el Talmud, también todos los estudios que tenemos. Y después que nos alcances, entonces sí, hablemos. Estamos en unidad. Ah, en unidad. Fíjese, ya no son, ellos son esa piedra angular. Toman la posición de la piedra angular porque ya no quieren moverse de donde están. Si no es por ellos, entonces no hay congregación. Esto pasa mucho dentro de sectas igualmente. Si el líder de la secta no está, entonces no hay estudio, no hay reflexión, no hay meditación, no hay exhortación, no hay predicación positiva, ¿no? No hay manifestación de poder para que crezca todo lo que tiene que ser dentro del pensamiento de reflexión positiva. Tú decláralo, tú decrétalo. Esos clavículas egipcias, ¿no? A estos cubrimos de mayor honor y nuestras partes íntimas son tratadas con mayor decoro.
Versículo 24, Primera de Corintios capítulo 12. Al contrario, nuestras partes más decorosas no tienen necesidad. Así Elohim ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que más le faltaba, para que no haya división en el cuerpo, sino que todos los miembros se preocupen los unos por los otros. Todos los miembros, todos los miembros se preocupen los unos por los otros. Otra vez, ¿por qué líderes rechazan a las personas cuando no tienen conocimiento? ¿Qué les da la autoridad a ellos de sentirse mejor que los demás? Y me incluyo porque yo era uno de esos fariseos. Bendito es el Padre y tenemos que seguir rogando al Padre de que nos haga entender de que solamente somos barro en sus manos. Y hasta que no pase este fuego purificador, no vamos a hacer esas vasijas que Él necesita para poder guardar el aceite que tanto estudiamos y necesitamos guardar. Versículo 26. Es al 28 que queremos llegar. De manera que si un miembro padece, todos los miembros comparten el mismo padecimiento, y si un miembro recibe honra, todos los miembros se regocijan. Qué bonito, ¿no? 27. Primera de Corintios capítulo 12. Y ustedes son el cuerpo del Mesías y miembros cada uno en parte. 28. Y a unos Elohim puso en la congregación primeramente predicadores, segundos enseñadores de la palabra, tercero maestros, profesores, luego poderes milagrosos de sanidad, después dones de sanidad, capacidades para ayudar, capacidades para administrar, géneros de diferentes idiomas, lenguas. ¿Son todos emisarios? ¿Son todos maestros, profetas? ¿Son todos levitas? ¿Son todos predicadores? ¿Mm? ¿Acaso todos hacen milagros? ¿Tienen todos dones de santidad, de sanidad? Todos saben construir el cuerpo del Mesías con la misma necesidad o amor o diligencia o paciencia o benignidad. Si yo miro que una hermanita está haciéndolo con mucho amor y diligencia, más me vale comer a mí callado. Que tengo necesidad yo de ser juez sobre los demás y decir que yo sí sé más simplemente porque yo tengo un don que de pronto pueda ser de los primeros. ¿Y qué? ¿Qué si de los primeros y al fin y al cabo qué? Mire, son los más necesitados. Los más necesitados. Eso tiene que brillar como, no sé, no sé, tiene que brillar muchísimo en nuestras vidas. Gálatas 2:9. Al contrario, viendo que me había sido confiado la predicación a la incircuncisión a los gentiles, como a Pedro el de la circuncisión a los judíos, porque el que actuó en Pedro para apostolado de la circuncisión, ¿quién? El Mesías, el aliento de santidad, actuó también en mí para los gentiles. ¿Quién? El Mesías, el aliento de santidad. Es el mismo Rey para todos, es el mismo Señor para todos. Y reconociendo el favor que me había sido dado, Jacobo o Jacob, Kefas y Johanán o Juan, quienes parecían ser las columnas, como columnas, ah, nos dieron la diestra, y miren, nos dieron la diestra, nos dieron el favor, nos dieron chance, vamos, nos dieron la oportunidad a mí y a Bernabé en señal de compañerismo. Todos los miembros unificados, coaccionados entre sí como un solo cuerpo, para que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a la circuncisión. ¿Mm? Solamente nos pidieron que hiciéramos acepción de personas.
¿Sí eso dice? Y eso es precisamente lo que me esforcé en hacer. Y todos decimos, es que él se esforzó fue en escribir cartas, él se esforzó en recibir y dar palabra. Ah, Yo no creo. Honestamente, yo no creo que la labor más importante de Pablo o de cualquiera de los emisarios haya sido solamente a la palabra, sino manifestar con acciones lo que era la palabra. No ser solamente oidores, sino hacedores. Hacedores de la palabra, ¿verdad? ¿Qué podemos decir de todo esto? Aquí está la unidad. Aquel que no practica la justicia no es de Elohim. El que guarda sus mandamientos permanece en Elohim y Elohim en él. Esto está en 1 de Juan 3:24. ¿Por qué hacemos esto? ¿O por medio de qué? ¿O cómo? ¿Quién nos lleva? Por el aliento que Él nos ha dado. El aliento del Padre, ese que reparte a cada quien según Él necesita para que se ensanche su gloria, su manifestación, su poder. Así como todos llevaban cada uno su porción al Mishkan, y cada uno de esos elementos fue necesario para construir el Mishkan, así Él también reparte cada uno para que cada uno de nosotros contribuyamos, empezando por los más necesitados, porque son los más importantes para el Padre, sin demeritar ninguna parte del cuerpo, ¿no? Qué importante eh, reconocer que la vida, eh, la verdad, la bendición que viene por el Rúa son estos frutos en el Espíritu. ¿Por qué? Porque practicamos la justicia. Y el que no practica la justicia no conoce y no lo ha visto, según este mismo capítulo de Juan, o misma carta de Juan. O solamente serán los beneficios en la carne, los frutos de la carne, que son espíritus de inmundicia. Y tú enséñale a repudiar, tú resecha a tu hermano, tú desecha a tu familia. Son unos dogmáticos, son unos religiosos. Y tú no te puedes negar a ti mismo para poder compartir con ellos. Obviamente no te vas a meter a compartir con ellos una Navidad, pero sí vas a saber ser prudente para que ellos tampoco se aparten de poder tener contigo al menos una instancia en la cual se pueda dar luz. Y eso será astuto, no cobardes, porque el reino de los cielos lo arrebatan los valientes, los esforzados. Y eso no quiere decir que tengamos que ser alevosos contra nuestros hermanos, contra nuestro prójimo. Eso quiere decir que tenemos es que negarnos a nosotros mismos para hacer lo mismo que hizo el Mesías. Iba a las sinagogas, le hablaba con los enfermos, sanaba a los leprosos. Vamos a ver que tú ves a un leproso espiritualmente, yo no quiero tocarlo. No, mírese cómo habla de mal, yo que me voy a meter con él. Solamente vulgaridades hace en su palabra. Y es él, no eres tú. No necesitas sanidad. ¿No es alguien que el Padre también ama? ¿No está hecho también a la imagen del Dios vivo? ¿Por qué alguien hace acepción de personas? Porque no practica la justicia, porque no es de Elohim, porque no guarda sus mandamientos. Y aquí es donde les digo que si queremos venir a guardar Shavuot, estos mandamientos de permanecer en Elohim es haciendo la justicia, haciendo misericordia, haciendo buenas obras, para que sea el espíritu de la verdad y no el espíritu del error, no que sea por dineros o por el beneficio de la palabra, ¿no? En fin, em, bueno, no hicimos la concordancia entre Zacarías y lo demás que vimos en Jeremías, pero ahí están los números dentro del Ginicios para que lo pudieran ver. Entonces, en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4 al 5, acercándonos a Él,
piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas por Dios escogida, preciosa. ¿De dónde está tomando esto Pedro? Sí, del salmista y de Jeremías y de todos los que vimos. Están siendo edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, a fin de ofrecer sacrificios espirituales aceptables al Dios por medio de Jesús el Mesías. Y sí, lo dije bien, Dios y Jesús, porque no tiene nada que ver los idiomas tampoco. ¿Cómo crees tú que el aliento de santidad viene a hablar por medio de lenguas para corregir lo que alguna vez hizo mal por allá en Babel y entonces queramos pertenecer solamente a un grupo de los que tanto se confundieron en Babel? ¿De qué les sirvió? Un idioma, una pronunciación de una palabra no nos va a hacer a nosotros más santos, ni nos va a hacer mejor roca. Es la justicia otra vez, es la misericordia. Y más si vemos el contexto de todas las cosas que han pasado en los últimos 150 años, 200 años, para los que conocen el sionismo, que no es simplemente el fruto del sionismo, sino que es el fruto de todo lo que los fariseos y saduceos cultivaron una vez que destruyeron el templo, pues podrán darse cuenta que eso apunta más a una levadura. El mismo Mesías apuntó, hagan lo que ellos dicen, pero no lo hagan como ellos lo hacen. Si él deseó manifestarse a los gentiles, ¿qué lenguas hablaban los gentiles? Y es que las lenguas les impedían a ellos hacer obras de justicia. Ahí está, Hechos 10, a dónde tuvo que ir Pedro. Y nos queda todavía por delante volver a rumiar por qué estamos hablando un idioma extraño si realmente no nos lleva a santidad. Para meditar, para meditar. Porque esos sacrificios espirituales no tienen nada que ver con nuestro idioma, para que se den cuenta. En conclusión, y en la carta de Pedro, en esa misma carta, primera de Pedro 3, eh, primera de Pedro capítulo 3, versículo 8 al 11, en conclusión, sean todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos como hermanos, misericordiosos, humildes, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición. Ah, es que él es el cuerpo. Ah, dime tú que tú eres el gallo. No, es que tú eres el cocodrilo. Ah, no, es que la serpiente eres tú. Hombre, ¿y qué dijo Pedro? A nada llames común, a nada llames inmundo. Qué consecuente, qué consecuente. Independientemente como Babel haya hecho afuera sobre los demás portadores de la imagen del Todopoderoso, por eso es que faltan ministros que sean valientes y que sean capaces de llevar esa luz a la oscuridad y no esconderla debajo del cajón. Porque ¿de qué nos vale a nosotros ponernos detrás de una pantalla si la pantalla a nosotros, por mucho servicio que haga el Internet, no va a cambiar la vida de una persona a menos de que se acerque y lo escuche, lo vea? Pero no es el único medio. Las redes sociales no pueden ser solamente nuestra vida. Estar sentado detrás de una pantalla y, este es mi servicio, esto es lo que yo te ofrecí, Elohim. Claro, porque así tú cambias la vida de las personas solamente siendo un levita. Y el samaritano, el ejemplo del samaritano, no me sirve. Sino bendiciendo, pues para esto fuisteis llamados, para que heredaran bendición. ¿Por qué? El que desea amar la vida, el que desea amar la vida, se queda haciendo TikTok, ¿sí? El que desea amar la vida se queda haciendo shorts en YouTube, ¿sí? Y ver días buenos refrene su lengua del mal y sus labios de hablar engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala, el shalom. Shalom con los demás, shalom con los hombres, shalom con las demás personas. Vamos a ir por acá.
Deuteronomio 32:21, me volvieron a celos con lo que no es Elohim, me provocaron a ira con sus vanidades. Todo lo contrario a lo que estamos leyendo en Pedro. ¿Ven? Por tanto, yo los moveré a celos con lo que no es pueblo. Los provocaré a ira con una nación insensata. ¿Sí? Todo lo que alcanza. Estas son las pestes que alcanzan al pueblo. Dice, porque la roca de ellos no es como nuestra roca, y nuestros enemigos lo atestiguan. Perdón, un segundo. Porque la roca de ellos no es como nuestra roca, como nuestra fundación, como nuestra cabeza, y nuestros mismos enemigos lo atestiguan, porque cepa de Sodoma es vid de ellos, que tomada de los campos de Gomorra. Sus uvas son uvas venenosas y sus racimos amargos. Les parece a lo que es la ramera en Apocalipsis, ¿no? ¿Verdad? Uvas amargas, racimos amargos, su vino es ponzoña de monstruos. Y ojo que estos son, podríamos decirlo que muy poético, pero yo les podría asegurar que fuera de poético o más allá de poético, el Padre sabe, puso esto con mucha intención. Y veneno mortal de áspides. Mía es la venganza y la retribución. Mira, 37 dirá, ¿dónde están tus dioses? La roca en que se refugiaban, su ángulo, su piedra angular. Si el Mesías vino y ocupó todo, ¿qué creen que pasó con estos? Y bueno, mucho hay que decir. Capítulo 4, primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 4. Antes de ir a esto, que no lo encuentro. Ya, aquí está. Estoy en la pantalla equivocada. Aquí está. Primera de Juan 4, 1 al 6. Y para ir cerrando y para ir concluyendo qué es lo que estamos hablando. Amados, no crean todo espíritu. Ojo, no le crean a nadie, por decirlo así, sino prueben los espíritus, prueben las personas si proceden de Elohim, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. ¿Qué está diciendo esto? Que hay espíritus y son falsos profetas. Porque si evidentemente hay una carne que no tiene el ruach de la verdad, no está sellado con el ruach de Elohim, está sellado con un ruach de falsedad que lleva a muerte. ¿Ok? Y no es que no pueda ser librado, absolutamente que puede ser librado, con toda seguridad que sí, pero esa decisión la escoge él y el Padre. Y claro, nosotros también tenemos que hacer una función, no podemos dejar que el hermano que está ciego se quede ciego. Si está cojo, pues que se quede cojo. Hombre, tú vas a ayudar de alguna manera u otra que esa inmundicia trate de salir de cualquier cuerpo, pero no hace lo necesario y lo suficiente. En esto conocer el aliento del Todopoderoso y todo espíritu que confiesa que Yeshua ha venido en carne procede de Elohim, que la salvación vino en carne procede de Elohim. ¿Mm?
que el mensajero del pacto vino en carne procede de Elohim, que la manifestación física del Elohim invisible procede de Elohim. Y todo espíritu que no confiesa que Yeshua, el Salvador, la manifestación visible del Dios invisible, no procede de Elohim. Y este es antimesías, del que habían oído que ya viene y ya está en el mundo. ¿Desde hace cuánto está en el mundo el anticristo? Hace mucho tiempo, ¿no? Es difícil. Versículo 5, lo primero de Juan capítulo 4. Ellos proceden del mundo, del príncipe del mundo. Y ya pueden empezar a hacer concordancia. Por eso hablan de parte del mundo y el mundo los escucha. Nosotros procedemos de Elohim, de lo alto. El que conoce a Elohim nos escucha. El que no procede de Elohim no nos escucha. ¿Mm? El hermano Wilmer, no existe cualquier cosa por allá, hizo, se volvió a la puerca ya, apostató, etcétera. ¿Y qué, cuál era la intención del hermano Wilmer? No, pues se sentía mal por esto, por esto, por esto. ¿Mm? Pero, ¿quién va a escucharlos? ¿Quién va a escuchar el testimonio? ¿Quién va a escuchar ese mensaje de amor? ¿Quién va a escuchar ese mensaje de humildad de querer tener arrepentimiento por algo mal que tú has hecho? Porque el Padre está poniendo gracia y favor ante algo que no es de tu poder hacerlo. Ámense unos a los otros porque el amor posee Elohim. Todo el que ama es nacido de Elohim y conoce a Elohim. El que no ama no conoce a Elohim porque Elohim es amor. ¿Y qué? En esto conocemos entonces que nos ha dado su Espíritu y nosotros hemos visto el testimonio del Padre ha enviado al Hijo como Salvador del mundo. Nosotros hemos conocido y creído en el amor que Elohim tiene hacia nosotros, porque Él es el amor. Y el que permanece en el amor permanece en Elohim, y Elohim permanece en él. ¿Qué amor estábamos viendo? Lo vimos, ¿cierto? Aquí lo vimos. La justicia. El que guarda mis mandamientos permanece en Elohim. Si no son mandamientos puestos para el amor, para la bendición, apague, apague y vámonos, ¿verdad? Es un espíritu de error, o el espíritu de la verdad, es en el Mesías. Va a seguir leyendo y ustedes van a mirar esta pantalla. Esto ha llegado a la perfección el amor entre nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, como Él es, así somos nosotros en el mundo. En el amor no hay temor, más bien el perfecto amor echa fuera el temor, pues el temor lleva en sí el mismo castigo, donde el que teme ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros amamos porque Él nos amó primero, ¿ya? Porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Elohim, a quien no ha visto. Si alguien no ama, no conoce al Todopoderoso. Si alguien no sabe discernir misericordia para con su hermano, no conoce al Todopoderoso. Si alguien no sabe dar perdón para con sus vecinos, no conoce al Todopoderoso. Y este es el mandamiento que tenemos de parte de Él. El que ama a Elohim, ame también a su hermano. El Ruach del Padre es el Ruach de la verdad, de la fidelidad, Emet, Emuná. Si lo pueden ver aquí en verdad. Pero el Espíritu dice claramente que en los posteros tiempos algunos apostatarán de la fidelidad, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Primera de Timoteo 4:1. Espíritu de error. Y aquí estamos viendo que eso funcionó prácticamente desde que se escribió la carta de Juan, primer siglo. Segunda de Tesalonicenses
capítulo 2, versículo 11 al 13, nos dice cómo es el hombre del pecado. Versículo 3, segunda de Tesalonicenses, empezamos un poquitico atrás, vamos a enfocarnos en el 11 y 13, es a donde apuntamos. Nadie los engañe de ninguna manera, porque no sucederá sin que antes venga la apostasía y sea manifestado el hombre de iniquidad, el hijo de perdición, el que no quiere la fidelidad, el que se aparta de los mandamientos, el que no quiere la justicia, el que no perdona, el que no tiene misericordia, etcétera. Porque sí, podemos ir a hablar acerca de comida kosher y podemos hablar acerca del Shabbat. ¿Y qué hacemos nosotros en Shabbat? Si hacemos misericordia o nos encerramos, ¿qué hizo el Mesías? Salió del Shabbat eterno para venir a un momento temporal y darnos ¿qué? Sanidad, darnos salvación. Eso es hacer Shabbat. Por eso Elohim les envía una fuerza de extravío, es otra traducción, para que crean la mentira y sean juzgados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Esta traducción aquí está al extravío, está textual. La 60 sí lo habla mejor. Por esto Dios les envía un poder engañoso, un espíritu de mentira. Dios habla hoy. Por eso Elohim deja el error, los engañe y crean la mentira. Y no crean, y no crean que esta mentira no la administra el mismo Mesías, a fin de que sean condenados todos los que no han querido creer a la verdad, sino que se complacen en su maldad, en su propia lascivia, a fin de que sean condenados todos los que no han querido creer en la verdad, sino que se complacen en la maldad, en la injusticia, vaya, porque no la practican. Es tan sencillo como el agua que moja, ¿no? Pero nosotros debemos dar siempre gracias al Padre por ustedes, hermanos amados por el Señor, pues Elohim nos escogió como primicias para salvación y santificación de Rúa, fidelidad verdadera, en santificación del Espíritu y de verdadera fidelidad. Acuérdate que es que esta fe a veces se estigmatiza mucho, esto tiene que verse como verdad, como fidelidad, en la santificación del Espíritu y verdadera fidelidad, ¿no? Esto tiene muchísimo que ofrecernos y darnos de ver de que el aliento de santidad pues tiene su propósito en nuestras vidas, sí o sí, y es llevarnos al Padre, a la fidelidad, a la justicia. El espíritu de error va a hablar lo que es de la mentira, vanidad, necesidad propia, ¿no? Un espíritu de error. Ustedes pueden mirar todos los defectos que pueda tener la carne y las cartas lo narran mejor que nadie. ¿Verdad? Entonces, la promesa del aliento, del hálito santo, Juan 14:31, para que quede como tarea o podemos ir a leerlo rapidito. Tiempo nos queda 1:30, no tenemos tiempo. Juan 14, Juan capítulo 14, versículo 1 al 31. Yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿no? Y aquí lo curioso es, bueno, vamos a ver al Isor para que vayamos rapidito. Crean en Elohim, crean también en mí. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Cuando me vaya, les preparé el lugar.
A donde yo voy, ya saben el camino, ya saben cómo se llega allá. ¿Dónde está? Acá está, perdón, era el 15 en adelante. Si me aman, guardarán mis mandamientos. Oh, caramba. Entonces la promesa del aliento santo es poner los mandamientos por obra. Y el Mesías rogará al Padre y les dará ¿qué? Otro consolador. Y este les va a recordar lo que el Espíritu de la verdad, para que esté con nosotros, que no puede recibir el mundo porque el mundo es carnal y la verdad es espiritual. Está en lo celestial, a esto que queremos buscar. ¿Sí? Pues no lo ve ni lo conoce. La carne no puede verlo, la carne no puede recibirlo. Quien no nace de nuevo. No los dejaré huérfanos, vengo a ustedes. A un poco de tiempo el mundo no me verá más, pero ustedes me ven, porque yo vivo, también ustedes vivirán. En aquel día ustedes conocerán que yo estoy en el Padre y ustedes en mí y yo en ustedes. ¿Cuántos somos? ¿Cuántos son el Padre? Que tiene mis mandamientos y lo guarda, es el que me ama será amado por mi Padre, yo lo amaré y me manifestaré a él. Es el Espíritu de la verdad. Hechos 1, 2 al 9, Hechos capítulo 1, el mismo capítulo de Hechos, de 2 al 9. Recibió arriba mandamientos por el aliento de santidad, lo mismo. Y Juan bautizó con agua. ¿Quién no se ha bautizado con agua? Bueno, al menos yo no. Sí hice Tevilá, pero la religión con el catolicismo, cuando tenía un añito, y ya cuando vine a tener mis 30 y largos años, fue que conocí que era una Tevilá, una purificación por el agua para entregar mi vida al Padre. Y no fue público, fue por el Padre, porque el que realmente quería yo era por el aliento santo, que sea por fuego. A ver quién pasa por fuego. Pues no, es la purificación del aliento santo. Son las pruebas que pasan en nuestras vidas para que podamos ser así retenidos. Lo que hemos visto, pero recibirán poder cuando vengan sobre ustedes el aliento de santidad y me serán testimonios o mártires en Jerusalén, Samaria y hasta el fin de la tierra. Salmo 68. 18, versículo 18. Subiste a lo alto y cautivaste la cautividad. Tomaste dones y lo diste a los hombres, incluso a los rebeldes, para habitar entre ellos, oh Yahú, poderoso, oh Yah, Elohim, el que es poderoso. Subiste a lo alto y diste dones, el espíritu de la verdad. ¿Mm? ¿Para qué? ¿Para qué creen que dio el espíritu de la verdad? El Elohim de nuestra salvación. Elohim herirá la cabeza a sus enemigos. No, de Basán los haré volver. Y miren, estos son los rebeldes de Basán. Los haré volver de las honduras del mar, de lo profundo del mar los sacaré. ¿De dónde? Del Seol. Es un salmo profundo, es muy revelador y pues, ¿qué nos quedaría sino reflexionar en esas palabras pues, no son profundas en sí, pero Salmo 68 en todo lo que es la presencia del aliento de santidad en nuestras vidas.
de qué manera vamos a reflexionar. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículos 6 al 14. Esta sí les queda como reflexión. Por esta razón te vuelvo a recordar que avives el don de Elohim, cual mora en ti, con qué amor tú sirves, eh, con qué obra de tu vida eh, magnificas al Padre. Y fíjese que no tiene que ser necesariamente en una congregación. A los más necesitados, dice él, principalmente, le ordenaron los discípulos a Pablo. Pablo lo recordó también en sus cartas, a la huérfano, a la viuda, etcétera. Avivar el fuego para que ese cuerpo siga creciendo, para que su presencia se siga manifestando en nuestras vidas, ¿no? En podría decir yo, todo lo que tiene que ser eh, el Padre, para que sigamos creciendo en este cuerpo, para que este trigo pueda ser recogido al final de la cosecha, Shavuot, ¿no? Que una cosa está pegada junto con la otra. Y pues bueno, esto es por hoy. Muchas gracias, bendiciones en sus hogares. A los hermanos de las dulces instrucciones del Padre. Esto es un servicio para eh, las dulces instrucciones del Padre y familia eh, como invitado. Y pues bueno, después lo compartiremos también en otro lado de mi canal. Pero muchas gracias al Padre, que sea bendición para los hermanos. Bendito eres tú, Padre, Rey del universo, Señor de todas las cosas, que te has manifestado aún en carne para darnos dones y manifestarnos en cada rincón que tú quieras, Padre Celestial, porque es tu potestad y no la nuestra. Aún en las puertas del infierno, tú prevaleces, porque tú eres grande, porque tú eres santo, y ante la luz no hay adversidad, Padre Celestial. Tú nos conoces mejor que nadie. Ayúdanos a prevalecer en el camino de muerte. Ayúdanos a caminar en esas sendas de oscuridad para que seamos precisamente esas lámparas que tú has designado y que tú seas enaltecido, que tú seas ensanchado, Padre Celestial. Bendito los recursos que tú has puesto. Bendice a cada uno de los miembros de esta familia, de las dulces instrucciones del Padre. Gracias a cada uno de los miembros del chat, a mi esposa por el apoyo, primeramente también. Pues nada, queda más para decirles que nos estamos viendo pronto, pronto y por acá los dejo con una cancioncita. Bendiciones a todos, shalom. Trae un manojo, ofrenda de elevación, tus mejores frutos, servicio de bendición. Contarán 7 semanas, Sheba Shabbatenot, señal de cosecha, la segunda venida de Adón. Suenan las trompetas en la ciudad, el remanente de fe, alzando su verdad. El cielo responde con un estruendo fuerte, en medio de los creyentes el poder se siente. La promesa, aliento de santidad, se ha cumplido en cada corazón con intensidad. Testigos a las naciones, como Yeshua enseñó. El espíritu de la verdad, su amor nos llenó. Suenan las trompetas en la ciudad, el remanente de fe, alzando su verdad. El cielo responde con un estruendo fuerte, en medio de los creyentes el poder se siente. No los dejaré huérfanos, volveré a ustedes. Dentro de poco el mundo no me verá más. Por cuanto yo vivo, también ustedes vivirán. En ese día conocerán, yo en ustedes estaré. El que guarda mis mandamientos, ese es el que me ama. Su luz brilla en las sombras, hace crecer la llama. Y al que me ama, lo amará mi Padre. Manifestaré mi esencia en su andar radiante. Suenan las
la ciudad, el remanente de fe, alzando su verdad. El cielo responde con un estruendo fuerte. En medio de los creyentes, el poder se siente. Para todos es la promesa en nuestros corazones. Para sus hijos y los que están lejos, para cuantos llame Yahshua nuestro Elohim. Con fe en el alma, siempre hay un nuevo comienzo. En medio de los creyentes, el poder se siente. En medio de los creyentes, el poder se siente. Para todos es la promesa en nuestros corazones. Para sus hijos y los que están lejos, para cuantos llame Yahshua nuestro Elohim. Con fe en el alma, siempre hay un nuevo comienzo.